Hola a todos. Hola, buenos días. Buenas. Estamos en... Notting Hill. Exacto, uno de los barrios más bonitos y más famosos de todo Londres, que hay que ver sí o sí si venís a Londres. Y es famoso por tres cosas principalmente. Por su mercado de Portobello, sus casas de colores y el carnaval caribeño. Exacto, el carnaval de Notting Hill, que también es famoso. Hoy vamos a recorrer toda esta zona y os vamos a enseñar todo lo que tienes para ver Notting Hill, que en una mañana creemos que más o menos se puede venir. Sí, se puede ver perfectamente. Sí. Se puede visitar todos los días, pero os recomendamos principalmente 2 días a la semana. Viernes o sábado. Exacto. Que es cuando realmente está el mercado de Portobello completamente puesto, digamos. Exacto. Lleno de puestos, con todo, de artesanía, ropa vintage. Sí. Artículos de segunda mano, antigüedades, comida. Exactamente. Vamos, que podéis pasar aquí todo el santo día. Así que nada, nosotros vamos a empezar a enseñaros unas casitas de colores. Estamos muy cerquita de la estación de Notting Hill Gate. Y mira qué maravilla, es que son preciosas. Esas, por ejemplo. Sí. Todas las pintas de casitas de colores. Que esto de las casitas de colores tiene su origen, está casi relacionado con el carnaval de Notting Hill. Porque el carnaval de Notting Hill es un carnaval caribeño y fueron los inmigrantes del Caribe los que se establecieron aquí en los años 50, porque antes de la Segunda Guerra Mundial este barrio era un barrio para la clase alta. Obviamente, tras la guerra, digamos que se fueron, se establecieron la comunidad y ellos querían darle vida, querían darle alegría al barrio porque estaba el pobre un poco así después de la guerra. Y entonces la forma de darle vida fue hacer casas de colores. De colores, así que las famosas casas de colores de Notting Hill tienen que ver con los inmigrantes caribeños que celebran su carnaval, que es un espectáculo. Un fin de semana, es el último fin de semana de agosto. Agosto. De agosto, que además es festivo aquí en Londres y se pone hasta la bandera y es un espectáculo. Madre. Pero bueno, que si venís por esa época, venir con mucha paciencia porque hay mucha gente. Pero la verdad que es digno de ver. Así que nada, nosotros vamos a empezar a recorrer la zona y os vamos a enseñar todo. To crash on until night shouldn't be the night I go home with anyone. I've been out walking on a rougher patch now, but I must say living. Para saber orientaros cuando lleguéis, tenéis ahí enfrente o aquí enfrente, no sé si se verá ahí al fondo, la estación de Notting Hill Gate. Esa es la parada más cercana para venir al mercado de Portobello. Y cuando salgáis, ahí está, seguid esa flecha. On the edge of things has been kind of fun. Look, there's a bruise right here, one or a few on there. Man, did you see me though? Antes os enseñábamos dónde estaba la estación y por dónde tenéis que doblar, que es esa calle que está justo enfrente nuestra, donde vienen los coches. Y la señal fácil para no perderos es buscar este pub, que tiene un color precioso, amarillo, chillón, y lleva a una callecita estrechita que dobla ahí a la derecha y todo recto llegáis hasta Portobello Market. De todas formas, esta calle se llama Portobello Road. Vamos, más fácil imposible. Cause the short put on the show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for living out. I'm glancing at the haters and I know they wish they did the shit I did tonight. You wanna break some things, alright. All of the cups are out of sight. You wanna drink cause I can buy. You're dancing on the table, so am I. I'm not usually the one who acts out all those crazy little things we all. Una de las cosas por las que es famosa también Notting Hill es por el rodeo de películas, y esta es la más conocida, Notting Hill, que si no la habéis visto os la recomiendo, aunque es un poco antiguo, pero es una película maravillosa. Kind of dream about
Y ya estamos en Portobelo Road. I don't know. ¿No, Anita? Sí, Aquí comienza el mercado. todo para abajo, mercado, y acordaros, mejor día el viernes y el sábado. Es decir, hoy. Hoy, porque hoy es viernes. Exactamente, hoy es viernes. Personalmente os recomendamos el viernes Sí. porque hay menos gente. El sábado es el día más popular y esto está que se pone hasta la bandera, no se puede caminar para nada. Así que el viernes ya tenéis todos los puestos montados y ya hay un pelín menos de gente. Además, os vamos a dar un pequeño consejo, que Víctor está seguro aquí. Cuando vengáis al Portobelo Market, por favor, cuidado con los bolsos y con los móviles. Hay que tener un poquito de cuidado. Sí, pero bueno, Pero que bueno, disfrutar nada, del bien, mercado, que sí. vale mucho la pena, y nosotros vamos a recorrerlo enterito para enseñaros todos los puestecicos que hay. A good thing we are running out of sunlight. It's not necessary for these guys to know all about. Look, there's a bruise right here, one or a few on there. Man, did you see me though? 'Cause the short put on the show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for flipping out. I'm glancing at the haters and I know they wish they did the shit I did tonight. You wanna break some things, alright. All of the cups are out of sight. You wanna drink 'cause I can buy. You're dancing on the table, so am I. Mira, desde aquí tenéis una visual bastante buena de la segunda parte de Portobelo Road, que sí que tiene todos los puestecitos. Los viernes tenéis que caminar el primer tramo donde está la tienda de Alice, ¿no? El segundo ya está cerrado el tráfico y tenéis puestos a ambos lados de la calle, que hay pues antigüedades, souvenirs, cosas de segunda mano. La verdad que está muy bien. Did you see me though? Cause I sure put on a show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for flipping out. I'm glancing at the haters and I know they wish they did the shit I did tonight. I'm dancing on the tables and I. Mira qué cojines más chulos hemos encontrado. ¿Has visto qué diseños más monos? La verdad que originales son un rato, ¿eh? Así que nada, podéis comprar el forro y lo rellenéis. También hay para colgar en la pared tipo cuadro un souvenir original de Londres. ¿Dónde estamos, Anita? Pues estamos en uno de los sitios más conocidos de la película de Notting Hill. Veis que arriba se pone The Travel Bookshop y es porque aquí dentro se recreó la librería de la película donde se conocen los protagonistas. Pero esto no era una librería cuando se rodó la película, era una tienda de zapatos y la han convertido ahora mismo en una tienda de souvenirs que es imposible no verla porque tiene un cartelón enorme con la foto de la película. Must say I got a taste for flipping out. I'm glancing at the haters and I. Siguiendo por el mercado de Portobelo, en la siguiente calle lo que más vais a encontrar es fruta y verdura. Sí, bueno, hay algo de Bueno, ropa también hay alguno de... y sí, ya empiezan los puestos de comida también. exactamente, que ya llega la hora, está entrando hambre. Y así para comer algo rápido está muy bien. Mirad, este vende té. Más típico que el té en Inglaterra no hay, ¿eh? Té en Londres, imposible. Anita, ¿me llevas al cine? Mira, Víctor, yo al cine te llevo cuando quieras. Venga, sí, Pero sí. este, precisamente, a lo mejor no, ¿Por qué no? porque tiene algo muy particular. Y ¿Qué este tiene? que veis ahí arriba, que se llama Electric Cinema, Sí. fue el primer cine Cine. de Londres. Mm. Se construyó en 1911 y no es un cine tal cual lo conocemos. Es un cine de lujo. lujo. Aquí no esperéis butacas. No. Aquí hay Asientos sofás. reclinables. Dicen que claro. también hay algunos que parecen hasta camas que te puedes tumbar. Madre. Imaginaros ver una película así. Tiene que ser súper guay. Ahora, el Sí. precio no lo sé. Este edificio estuvo cerrado durante muchos años, lo han remodelado hace muy poquito. Y nada, si queréis una experiencia de cine diferente, ya sabéis dónde está. Puede pasar desapercibido porque está en pleno Portobelo Portobelo Road. Road. Veis justo los puestecitos que estamos, donde están los puestos de comida. Ujú. Aquí escondidico está este cine. No, they wish they did the shit I did tonight. You wanna break some things, alright. All of the cups are out of sight. You wanna drink 'cause I can buy. You're dancing on the
Antes veíamos el sitio donde se rodó la famosa librería, el interior, y esta es la librería que inspiró la otra librería donde se rodó la película. Table, so am I. Estamos dentro de la librería, para que veas qué chula es, y estamos en nuestra sección favorita, los libros de viaje. ¿Dónde nos vamos, Víctor? Déjame que mire. A ver. Hemos estado, mira, en Roma hemos estado. Déjame que mire. Italia, Francia. No sé. ¿Noruega? No estaría mal. Noruega, venga. Las islas griegas. Griegas. Mira, Malasia, Singapur. Malasia, Singapur. Ahí posiblemente, algún día. Hombre, Bueno, venga, si quieres vamos a Londres. si os gustan los libros así chulos de las ciudades, este tiene que ser una maravilla, de Londres. ¿Cuándo vamos a Londres, Anita? No sé, un fin de semana. Estamos de broma como siempre, ya sabéis que somos bromistas, si no, no somos nosotros. Seguimos. Y muy cerquita de Portobello Road tenéis esta tienda de galletas que la verdad es que no las hemos probado, pero La tienda es una monería, ¿eh? la tienda es increíble, eso sí. Sí. Está justo a la vuelta de la esquina de la librería que os acabamos de enseñar, la que inspiró la película de Notting Hill. Notting Hill. Bueno, pues aquí estamos otra vez. ¿Dónde hemos llegado, Anita? Pues hemos llegado a una de las calles más famosas para las fotos en las redes sociales, que se llama Lancaster Gate, y está coche. Ahí abajo al fondo tenéis el mercado de Portobello, Sí. y tenéis que subir por esta callecita que se llama Lancaster Gate, y mira qué casas más chulas. Tiene unos colores así brillantes, Fuertes, sí. fuertes, y están a ambos lados de la calle. Y siguiendo nuestro paseo por Notting Hill, llegamos a uno de los muchos mews que hay. ¿Y qué son los mews? Pues mirad, esto era la trasera de las casas de la gente con dinero, donde vivían el servicio y donde estaban las caballerizas. En la parte de abajo, que ahora son garajes, era donde estaban los caballos, y en la parte alta, donde vivían los que cuidaban los caballos y el personal de servicio. Hoy en día son casas privadas y ha pasado de ser una de las zonas menos recomendables a una de las zonas más caras. Conseguir una casita aquí, preparar la cartera, que telita. Se le ha olvidado decir a Ana que en todos los mews está muy bien, mucha casita y muy lo que quieras. Pero sí, pero sí, fíjate, date la tienen vuelta. un suelo rústico. Empedrado. Mira, eso tiene su sentido. De ¿sabes, la Víctor? época, no sé qué época, pero de la Siglo época, XIX. por ejemplo. Pero eso tiene una buena ventaja. A ver, cuéntanos. ¿Sabéis qué ventaja tiene? ¿Qué Perdonad mis ventaja? pelos, pero que hay un viento horrible hoy. Romperte los pies. Un buen andando. masaje para todo lo que vais a andar por Notting Hill. Y siguiendo con el paseo, estamos en St. Luke Mews. Mira casitas más colores. Y esta rosa que tenéis aquí delante es muy conocida porque se usó para algunas escenas de una película súper bonita que se llama Love Actually, y seguro que habéis visto. Mira, para que veáis un poquito lo que hay en la parte de Portobello Green. Están todos puestos de ropa de segunda mano. Y la verdad que buscando igual podéis encontrar alguna joyita chula a precios bastante razonables. Y siguiente parada, cruzando la carretera de la parte de la ropa, vamos a la más interesante, la parte de la comida. Tenéis puestos a ambos lados de distintas comidas del mundo. Mira, arepa, falafel, comida griega,
noodles. La verdad que aquí puedes encontrar y suelen ser sitios donde se puede comer bastante bien, unas raciones muy grandes y a precio bastante económico. Bueno, Anita, ¿qué te ha parecido? A mí me encanta, ya sabes que nosotros lo tenemos un poquito más cerca, el mercado de Notting Hill, que por cierto, si no lo sabíais, que vivimos en Londres. Así que nada mejor. Claro. Nada mejor, hombre, no todo el mundo que nos sigue puede saber que vivimos en Londres. Sí, cierto. Así que nada mejor que enseñaros nuestra segunda casa. Sí. Y el mercado de Notting Hill es algo que creemos que hay que visitar sí o sí. Es bonito de ver, es muy variado, puedes comprar absolutamente todo. De todo, sí. Comer cualquier cosa, en plan callejero, que es como con lo que vale y es barato, como hemos explicado antes. Algún souvenir chulo de recuerdo de Londres, es un buen sitio. Además, ya habéis visto el ambiente que hay un viernes. El sábado es más gente todavía. Peor. No, a ver, personalmente, si nos preguntáis, yo creo que estamos Víctor y yo de acuerdo. Tenéis que venir un viernes. Viernes es el mejor día. Sí, aunque el sábado es el día grande, pero oye, cada uno, es nuestra opinión simplemente. Así que nada, esperamos que os haya gustado este rinconcito de Londres. Por supuesto, seguiremos enseñando más rinconcitos de Londres. Sí. Y ya en el canal tenéis varios vídeos de Londres, de la zona de Camden, del recorrido que hicimos por todo el centro, que está súper bien para hacerlo andando durante un día. Y bueno, el blog y que nos podéis preguntar. Muchísima información, podéis mandarnos correos, mensajes. Seguirnos por las redes, por donde queráis. Y por aquí, Y que por aquí esperamos también. que si os ha gustado el vídeo, Sí. que os suscribáis, que nos deis un like así de grande y que nada, que vengáis pronto a Londres a visitar la ciudad y a echarnos una visita a nosotros también. Eso, venga. Nada, besitos, Bueno, chao. Adiós.